Si estás buscando elevar tu vibración de forma permanente, no es porque te falte motivación, fe o disciplina. Es porque algo en tu interior ya percibió que los cambios temporales no sostienen lo que realmente importa. Tal vez has notado que, incluso cuando todo parece estar en orden, hay una tensión sutil, una sensación de esfuerzo invisible por mantenerte bien. No es cansancio físico, es desgaste interno. Esta sensación aparece cuando la conciencia empieza a cuestionar el modo en que está observando la vida. Y cuando eso ocurre, seguir igual ya no es una opción auténtica. La mayoría de las personas cree que elevar la vibración es añadir algo, pensamientos positivos, hábitos nuevos, afirmaciones o estados emocionales elevados. Pero esa idea oculta una verdad más profunda. La vibración no se eleva por acumulación, sino por depuración. Lo que mantiene a la conciencia en un estado denso no es la falta de luz, sino la presencia constante de resistencia no observada. Esa resistencia opera de forma silenciosa, infiltrándose en la manera en que interpretas experiencias comunes. Una espera, una respuesta ajena o una incertidumbre cotidiana no se manifiesta como drama, sino como contracción interna. El cuerpo se tensa, la mente se adelanta, la emoción se cierra. Y sin notarlo, esa forma de observar se repite una y otra vez, creando una base energética estable, pero baja. No porque algo esté mal, sino porque la atención está atrapada en un modo automático de interpretación que nunca se cuestiona. Ese modo automático no vive en los grandes acontecimientos, sino en los detalles. Surge en el pensamiento que se anticipa, en la emoción que se activa antes de comprender, en la reacción que aparece sin haber sido elegida. El cuerpo responde primero, respiración superficial, tensión en el pecho, rigidez en el estómago. Luego la mente intenta explicar esa sensación, construyendo narrativas que justifican el malestar. Así se forman patrones, reaccionar igual ante situaciones distintas, interpretar como amenaza lo que solo es información, protegerse incluso cuando no hay peligro real. El evento externo es neutro. Lo que pesa es la lente a través de la cual se observa. Cada vez que esa lente se activa, la energía se contrae. No como castigo, sino como consecuencia directa de una percepción cerrada. Y mientras esa dinámica no es vista, la vibración permanece estable pero limitada, sostenida por la repetición inconsciente. Existe una creencia profundamente arraigada, que tu estado interno es el resultado inevitable de lo que ocurre afuera, que ciertas situaciones bajan tu vibración y otras la elevan. Pero, ¿y si esa relación no fuera tan directa como siempre asumiste? ¿Y si lo que llamas estado no fuera un reflejo del mundo, sino del punto desde el cual lo estás observando? La percepción suele confundirse con realidad. Sin embargo, percibir no es lo mismo que ver. Percibir es filtrar. Ver es permitir. Cuando confundes ambas cosas, reaccionas creyendo que no hay alternativa. Pero la alternativa siempre ha estado ahí, la posibilidad de observar la reacción en lugar de fusionarte con ella. ¿Qué cambiaría si, en vez de intentar modificar lo que sientes, empezaras a notar cómo lo estás interpretando? En ese momento, algo se desplaza, y una vez visto, ya no puede ignorarse. Este cambio de percepción se vuelve claro cuando miras tu propia historia. El pasado no pesa por lo que ocurrió, sino por cómo sigue siendo observado en el presente. Emociones difíciles reaparecen no porque estén sin resolver, sino porque son visitadas desde la misma mirada que las creó. Lo mismo sucede con experiencias que se repiten, relaciones, bloqueos y decisiones postergadas. No es mala suerte ni falta de avance, es coherencia perceptiva. El sufrimiento, visto así, deja de ser un error y se convierte en señal. Señala dónde la observación sigue siendo rígida, donde la mente se adelantó a la experiencia y el cuerpo respondió cerrándose. Nada de esto requiere eliminar emociones ni reescribir el pasado. Requiere notar cómo estás presente cuando esos recuerdos o situaciones emergen. Ahí comienza una transformación real, no espectacular, pero profundamente estable. Ahora no intentes comprender nada nuevo, solo detente un momento. Permite que el cuerpo se acomode en la posición en la que está. Nota el contacto con la superficie que te sostiene.
Lleva la atención a la respiración sin modificarla. Observa cómo entra y cómo sale. Tal vez descubras tensión en alguna zona, o una emoción difusa sin nombre. No la analices, no la corrijas, obsérvala. La vibración no cambia cuando fuerzas un estado, sino cuando dejas de oponerte a lo que está presente. Al permitir la sensación, la energía deja de comprimirse. El ritmo interno se desacelera, la mente pierde urgencia. En este espacio no hay nada que alcanzar, solo hay experiencia directa, y en esa experiencia sin esfuerzo, algo se reordena. No como una técnica, sino como una respuesta natural del sistema cuando ya no se defiende. En ese espacio de observación aparece una claridad sutil. Tú no eres la tensión, ni el pensamiento, ni la emoción que surge. Eres aquello que los nota. El problema nunca fue la experiencia, sino la identificación automática con ella. Cuando un pensamiento aparece y es tomado como verdad, la vibración se contrae. Cuando una emoción surge y es vivida como identidad, el cuerpo se endurece. Pero al observarla sin fusionarte, algo cambia de lugar. No desaparecen, pero pierden peso. Esta conciencia que observa no necesita definirse ni defenderse. Está presente incluso cuando hay confusión. Y cuanto más reconoces ese lugar interno, menos dependes de estados específicos para sentir estabilidad. La vibración se vuelve coherente no porque siempre sea alta, sino porque ya no se fragmenta. No estás elevándote por encima de la vida. Estás habitándola desde un nivel más amplio y menos reactivo. El principal obstáculo no es la falta de comprensión, sino la inercia de la observación automática. Aunque hayas visto este mecanismo, la mente tiende a volver a lo conocido, no por malicia, sino por hábito. La atención se desliza de nuevo hacia la interpretación rápida, la reacción aprendida y la necesidad de controlar lo que se siente. Y así, sin darse cuenta, se restaura el mismo circuito interno que produce los mismos resultados. La conciencia queda absorbida por la historia y el espacio de observación se reduce. Este retorno es sutil, no se presenta como error, sino como normalidad. Por eso pasa desapercibido. Elevar la vibración de forma permanente no significa evitar este movimiento, sino reconocerlo cada vez que ocurre. Mientras no se ve, dirige. Cuando se ve, pierde poder. La diferencia entre permanecer atrapado y comenzar a estabilizarte está en ese acto simple de notar. La práctica es sencilla, pero requiere honestidad diaria. Elige un momento específico, al despertar, antes de dormir o durante una pausa del día. Durante unos minutos, no busques sentirte mejor. Observa cómo ya te sientes. Nota el estado del cuerpo, el tono emocional y la velocidad de los pensamientos. Luego formula internamente una sola pregunta, sin responderla. ¿Desde dónde estoy observando esta experiencia? Permanece con la pregunta como sensación, no como análisis. A lo largo del día, cada vez que surja una reacción intensa, repite el gesto. Detente un segundo y observa la contracción antes de justificarla. No intentes cambiarla. La constancia de esta observación modifica la base desde la cual reaccionas, no porque entrenes la mente, sino porque dejas de obedecerla ciegamente. Con el tiempo, la vibración se ajusta sola, como un sistema que ya no lucha contra sí mismo. Cuando esta forma de observación se integra, la vida no se vuelve perfecta, pero sí más clara. Las situaciones siguen ocurriendo, pero ya no determinan tu estado interno de la misma manera. Hay menos urgencia por reaccionar y más espacio para responder. La claridad no llega como euforia, sino como estabilidad. Emociones intensas pueden aparecer, pero no arrastran. Pensamientos difíciles surgen, pero no gobiernan. Esto se traduce en una autonomía emocional real. No dependes de condiciones externas para sentir coherencia interna. Los desafíos dejan de ser amenazas y se convierten en ajustes de percepción. Cada experiencia señala dónde aún hay identificación y dónde ya hay presencia. Así, elevar la vibración de forma permanente no es vivir en un estado alto, sino en un estado íntegro, uno donde la energía fluye sin fragmentarse, porque ya no se pierde luchando contra lo que es. Elevar tu vibración de forma permanente no es alcanzar un estado ideal, sino dejar de fragmentarte internamente.
es habitar cada experiencia desde una observación más amplia, donde la energía no se pierde en resistencia. Si este mensaje resonó, no es casualidad. Señala un momento de ajuste en la forma en que te estás mirando a ti mismo y a la vida. Si deseas profundizar en este tipo de claridad, puedes apoyar este espacio con un like y compartirlo con quien lo necesite. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y dejar un comentario con lo que observaste en ti. A veces, el verdadero cambio comienza simplemente al reconocer desde dónde estás observando. Hasta la próxima.